Bueno, este web lo que hace es que da video, como están viendo ahora, ahí está dando video, pero se apaga. Ahí estoy esperando que se apague para que ustedes lo vean. Empezó que se apagaba al tiempo y poco a poco lo fue haciendo, eso sabes, con más frecuencia. Incluso aquí ahorita cuando lo estaba probando, yo lo arrancaba, daba video y se apagaba. Y vemos que ahora como se demora. Y a veces ni me quería dar video. Lo tenía que apagar y volver a encender para que diera video. Ya estuve midiendo ya, ahora les voy a enseñar qué fue lo que encontré para darle solución. Pero primero quiero esperar a que, ¿sabes? Se apague para que ustedes vean que sí se apaga, ¿verdad? Si se demora, tú sabes, lo ponemos en cámara rápida, así que vamos a esperar. Bueno, no se quiso apagar, pero mira, ahora le doy al power, yo lo apagué y ahora le doy al power y miren como no más, ¿ves? Arranca y se apaga. Ahora ni siquiera quiere encender, ¿veis? Ahí se queda. Déjame desconectar la fuente, ¿sabes? Para que se descarguen todos los capacitores y volverla a conectar. Y vamos a ver si enciende ahora. Bien, ahí encendió. Pero vamos a ver si da video y se apaga como debería ser. Ahí dio video. Mira, está entrando el sistema nuevamente. Y no se quiere apagar. Pero qué locura es esta. Yo lo que quiero es que ustedes vean que él funcionando se apaga solo. De repente. Ah, mira, ya lo hizo. Ya lo hizo, ya ven cómo se apagó. Bien. Vamos a darle al power ahí si quiere volver a encender. Y ve, y ya no quiere encender ya. Ahora les voy a enseñar qué fue lo que encontré. Por experiencia de haber revisado, tú sabes, board anteriores. Este es un Z590-P de la marca Asus. Anteriormente he revisado MSI, pero casi los mismos modelos, ¿ven? Que tienen las mismas fuentecitas esta aquí abajo. Lo que tenemos que hacer es medir todas estas fuentes, estas bobinas de aquí. Esta de aquí, 1.08. Ah, mira, esa la dan en standby, 1.08. Le doy el power nuevamente. Y ahí se queda 1.08. Esta de aquí, ¿sabes? Que todas son... todas esas fuentecitas son aproximadamente un volt, ¿ves? 1.04. Ah, por ahí andan todas. Y esta otra bobina de aquí. Ah, mira, no, siguió encendido. Un volt, ¿ves? 1.01. Bien, ese es el voltaje que tiene que dar cada una de ellas. Entonces, cuando el board se apaga, estas son las fuentes que más sufren. Aquí va el disipador del M2, ¿ven? Aquí. Y entonces en esta fuente, fíjense que el board está nuevecito, no se ve con óxido como en otras ocasiones, otros board. Este se ve bastante bien.
Entonces lo que siempre voy a medir son estas fuentes de aquí, que son las que más sufren. ¿Por qué? Porque ya, como les he dicho en muchos videos anteriores, el disipador, este tipo de disipador tira el calor hacia abajo. Y entonces, ¿qué hace? El polvo y el calor lo tira hacia la placa, hacia abajo. Y entonces todas estas fuentes de aquí empiezan a sufrir. Ya las fuentes, ya cada una de las fuentes generan temperatura. Cada una de las fuentes generan temperatura. Porque son, ¿saben? Fuentes para el procesador. Cada una de ellas generan temperatura más el calor que disipa el disipador lo tira hacia abajo. Entonces estas fuentes, lo que quiero decirles es que sufren bastante. Y son las primeras que me voy a medir. Entonces lo que supongo es que si se apaga y se queda apagado, es que una de esas fuentes se está desactivando. ¿Ves? El board da video normal, bien, perfecto. Y de momento una fuente esta se desactiva, y ahí es cuando se apaga. Que es lo que yo supongo, y empecé a medir. Ya medimos cada una de las fuentes y la que encontré mal, es decir, medí cada una de las fuentes, voltaje, salida, y medí el enable de cada una de las fuentes. Es decir, el pin de habilitación. Déjenme localizar Bobby, por eso ponerlo aquí en mi pantalla para ir diciéndoles lo que encontré. Aquí lo que encontré es que estaba fallando la fuente BCC ST. Esta de aquí. Medimos esta, BCC y yo. Y medimos esta otra que es BCC y yo. También estas dos BCC y yo, cada una de esas dos que vimos que estaban bien. Esta también la medimos que estaba bien, que vimos que salía en stand-by. A ver, efectivamente salía en stand-by. No debe ser, pero bueno, ahí está en stand-by. Quizás como está fallando, quizás sea eso. Bueno, y aquí, como está, como les había dicho, medí cada una de las habilitaciones de cada una de las fuentes. Y entonces de momento encontré esta mal. Miren aquí. Vamos a medir aquí que es la habilitación, va en este transistor. Ahí está bien, 2.4. Que es 2.5 lo que tiene que dar. Pero vamos a encender el board a ver si falla. Oh, mira, ahora no quiere fallar. Me hizo quedar mal. Esto es así, esto es loco. Y dio video al parecer. Vamos a tocar aquí el teclado. No dio video. Pero bueno, ahora el voltaje se queda bastante estable ahí. ¿Qué está pasando aquí? Es que esta fuente no debería estar funcionando en stand-by. Déjenme, quieren que les ponga el microscopio. Voy. La comida, chicos, voy. Voy. Vamos. Voy. Va. Bueno, ahí ya les puse el microscopio, vamos a medir. Vamos a medir a ver, y aquí nos da, mira, ahora nos da, puse el microscopio en el medio, espérense, no pueden ver el multímetro. Es que está lento, ¿ah? Ahí, pasé el multímetro a este lado, que ahí se lo pueden ver mejor. Mira lo que yo le digo, mira, ahí tienen 1.2, es lo que yo le decía que estaba fallando. 1.2. Y aún así tenemos el voltaje de salida.
pero la habilitación está fallando. Habíamos visto que teníamos 2.4, que estaba bien. Lo que tenemos que tener es 2.5, porque esto es un divisor. Por aquí, a ver, por aquí 5 volt. Y la resistencia de, ¿sabes? Que le da la caída es esta. Esta de 10K y esta de 10K también. Ajá. Y vienen aquí a parar a este transistor. Que lo primero que voy a hacer es levantar ese pin del transistor. A ver si es el que me está tumbando ese voltaje, ¿sabes? Si es que está en fuga y me está tumbando el voltaje. Pero primero que todo, lo voy a apagar. Voy a apagar el board. Mira, lo apagué y mira cómo me dio los 2.5. ¿Vieron? Pero eso está mal. Eso está mal. Apagado no puede dar 2.5 porque aquí esto es un MOSFET. A ver, la mela en board view. Sí, esto es un MOSFET. Que aquí tiene que dar 5 volt, ¿ves? 5 volt. Y entonces eso tiene que estar tirándome con estos 5 volt en el gate. Me tiene que estar tirando abajo esos 2.4. Entonces está mal. Y si podemos seguir para atrás, mira, para atrás. A ver quién controla la puerta de este transistor. A que ustedes vean. Que eso fue lo que hice. Siempre tenemos que ir más atrás a ver si es el voltaje que se queda ahí en el transistor. Pero no, miren. Seguimos para atrás. Nos encontramos con esta resistencia. Nos encontramos con esta resistencia de 0 ohm. Es decir, pasa por aquí. Y ya, y vemos que ese pin es controlado por el superior. Que el superior nos dice que es una señal SLIS4, numeral A, OD. OD es Open Drive, drenador abierto. A ver, lo que pasa aquí con esta señal es que ahí Open Drive está inactiva. Por eso es que tenemos que tener aquí, ¿ves? Los 5 volt. Pero cuando encendemos el board, se activa el transistor y nos tira abajo esa señal de 5 volt, que es la misma que tenemos aquí en el gate del transistor. Si encendemos el board, ¿ves? Esa señal tiene que ir abajo y dejarnos en alto aquí la habilitación. Y que vemos que la habilitación, ¿ves? Bajó a 1.3. Quiere decir que posiblemente el transistor, ¿ves eso? Miren, aquí en el gate no tenemos nada. Quiere decir que aquí el transistor no libera esta señal aquí, que tiene que estar en alto, en 2.5, como lo habías dicho anteriormente. Porque el divisor es de 10K, 5 volt a 2.5. Déjame apagarlo. Mire, dio video porque le di un toque al power y apagó de una sola. Y mira, lo apagué y dio 2.4. Es decir que vamos a cambiar el transistor. O le levantamos nada más. Sí, vamos a cambiarlo directamente. Si al final ya vimos que se queda arriba todo el tiempo. Vamos a cambiarlo directamente. Eso es lo que pasa con estas fuentes de aquí, que sufren mucho por el calor. Ellas mismas generan calor. Y más el calor que disipa, ¿sabes? El disipador, el fan, echa el calor para abajo y nos deteriora más. Aquí falla lo mismo que resistencia. En este caso falla el transistor, pero fallan lo mismo que la resistencia. Resistencia también falla. Sabemos que es el transistor ya directamente porque no logra tirar abajo la señal. El enable es el voltaje del enable. Cuando tenemos los 5 volts en el gate, no podemos tener nada en el drain. Ahí ya quité el transistor y ya voy a buscar uno nuevo para cambiarlo directamente. No vamos a medir sin el transistor, si ya sabemos que ese transistor no funciona. Es un transistor MOSFET. Miren, aquí tengo transistores nuevos. Voy a ponerle uno nuevo. Sí, últimamente de un tiempo para acá estoy comprando todos los componentes que pueda nuevos. Transistores MOSFET, transistores MOS y transistores, ¿sabes? Bipolares, NPN, PNP, para cuando se rompan cambiarlo directamente. O muchas veces
tenemos que hacer pruebas, defectar componentes que tenemos que cambiar así para probar, y es mejor usar uno nuevo, ¿eh? Ahora mismo es mejor poner uno nuevo, que ya sabemos que no va a haber problemas, porque está nuevo, ¿verdad? Bien, ahí quedó limpio. Ahora vamos a medir a ver qué pasa. A ver, sí, me quedó bien, ¿verdad? Sí. Vamos a conectar aquí el board. ¿Verdad que sí? Que habíamos visto que nos daba en standby. Nos puede dar en standby porque aquí en el gate tenemos 5 volts. Hay 5 volts en standby. Ahí lo pueden ver, 5 horas en standby, y aquí no podemos tener nada. Ajá, porque el transistor está activado. El transistor está conduciendo. Tenía 5 horas en el gate, no podemos tener nada aquí. Nos conduce este voltaje a GND aquí, abajo. Y si lo encendemos, se van los 5 volts del gate. A ver si encendemos la placa. Le di al power. Ahí se van los 5 volts del gate. Y tenemos que tener aquí los 2.5 exactos. Ahí, efectivamente. Efectivamente, ahora sí. Y aquí la salida de la fuente normal. 1.08. La otra fuente. Y la otra fuente aquí. Bien. Lo que nos importa es esta, que tenemos los 2.5. Es decir, que era el transistor que estaba en fuga. Transistores estos suelen ponerse en fuga, no se ponen en cortocircuito, se ponen en fuga, ¿sabes? El en fuga es que lo mismo que funcionan, que no funcionan. Cuando le das 5 volts en el gate, se quedan abiertos, no cierran, no conducen. En el caso de este transistor, que es lo que estaba haciendo. Y entonces ya este problema está resuelto. Ahora sí, la placa no debe apagarse. Déjame darle aquí el nulo del teclado, si está funcionando. Lo que queda es, aquí por el board view, puedes hacer una rectificación rápida, verificar los otros transistores que son, a ver, vamos a buscar, este de aquí, este de aquí, este es el enable de la otra fuente, y vemos que tenemos 1.5. No estoy seguro si es 1.5 lo que tiene que tener ahí. Déjenme revisar, feedback, sí, déjenme verle si el enable está conectado a otra señal aquí en feedback, Bueno, estos de aquí, mira, estos de aquí abajo, estos transistores de aquí. Ustedes guíense por el board view, que estoy seleccionando los transistores que son posibles controles de enable. Este transistor de aquí, bueno, dice enable BSCIO, miren. Este de aquí que no está. A ver quién controla esta fuente. Este que está aquí. Este transistor que está por acá arriba. A ver si los puedo enseñar aquí en el microscopio. Este transistor que está por acá arriba es un enable 1.6. ¿Y por qué da 1.6? Porque estos transistores, fíjense que en el pin con compensación es por donde ellos habilitan este boost converter. Sí, entonces tiene lo mismo que este otro, que es 1 punto y pico. A ver, bueno, déjenme quitarle el microscopio y déjenme ponerla aquí en monitor, a ver si está dando video la placa, el board. Sí, efectivamente, ahí lo pueden ver dando video. Bueno, anteriormente estaba dando video igual, pero tenía problemas. Lo pudimos confirmar cuando cambiamos el transistor. Ahí tenemos los 2.5. 2.498. Eso está bien. No tenemos que tener nada en el gate. 2.4. En la salida de la fuente 1.8. Pues nada, eso era lo que le quería enseñar. La falla de este board, que lo que hacía era eso. Arrancaba, daba video perfecto con sistema. Lo pudimos ver aquí, que funcionaba perfecto. Y se apagaba. Es decir, se apaga cuando le da la gana. No tiene un tiempo específico en el que se apagaba. Empezó apagándose, no sé, a los días. Después fue empeorando. Se fue apagando más frecuentemente. Hasta que vimos que llegó un momento aquí que se apagó. Y cuando le dimos power no quería ni encender. Daba una vuelta al fan y se apagaba. Eso quiere decir que el transistor ya estaba a punto de morirse completamente. Así empiezan los transistores, se ponen en fuga y poco a poco van empeorando hasta que ya se rompen completamente y ya ahí sí ya la placa deja vida.
Pero bueno, ya saben ya lo que tienen que revisar. Estas fuentes de aquí siempre fallan bastante. Ya, si ya estás aquí hasta este punto del video, como siempre, déjame un comentario abajo, el me gusta y compartir el video si puedes. ¿Y qué más me falta? Comentario, me gusta y compartir el video. Sí, ya, eso nada más. Eso es, ¿sabes? Lo común. Nos vemos en el próximo.